Vamos a ver el ejercicio que habíamos visto en la clase pasada, que era en práctica 5, el ejercicio 3, que era el tema del factorial. La clase pasada lo que habíamos trabajado nosotros era fundamentalmente la metodología y el pseudocódigo. Así que si por ahí cosa no se entiende, vayan a la presentación anterior de la clase pasada y ahí están, o si no, preguntamos y lo vamos resolviendo en el momento. ¿Está bien? O sea, el análisis del problema y el pseudocódigo están bien desarrollados en la clase pasada, en la presentación de la clase pasada. Que dice práctica 5, ejercicio 3 y todo eso. Bien. Bueno, tomando los algoritmos que habíamos tenido como en el pseudocódigo de la clase pasada, esta era la función, una función que ahora podemos usar muchos términos nuevos, ¿no? Esta función factorial tiene como parámetros el parámetro n, que es un entero, que viene de algún lado, del algoritmo principal o del lugar donde yo llamé a esa función. Tiene dos variables, uno que es a común y una variable i. Cuando inicio el algoritmo, inicializo a cum en 1 y tengo un repetir con i desde 2 hasta n, porque tengo que ir multiplicando, el factorial acuérdense que es la multiplicación sucesiva de los valores, y bueno, en acum voy acumulando esos valores y voy multiplicando por el valor que va incrementando en i, hasta n. Y lo que devuelve el algoritmo principal, o a quien lo llamó, en este caso es el algoritmo principal, es acum, con el devolver que está ahí. ¿Está bien? Y seguimos viendo, bueno, el algoritmo principal, que es el que lo invoca, en este caso, es un algoritmo simple, una variable n, que es la que necesito, un cartel que escribe, un leer y un escribir con un cartelito, y en el mismo escribir, yo puedo usar esta función factorial, llamarla directamente desde el escribir. ¿No? Y de paso, como argumento, recuerden que es el argumento cuando lo invoco, y cuando defino la función es un parámetro, y le mando n. En este caso tienen el mismo nombre, pero, como dijo Fernando en toda la clase de hoy, son dos variables distintas. ¿No? Dos variables definidas distintas. Tienen el mismo nombre, nada más. Vamos a ver el lenguaje C, yo se los agrego directamente ahí. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Cómo invoco la función. Fíjense que ahí está el encabezado de la función, donde defino las variables que van a trabajar, las variables que son los parámetros, el tipo de variable y el nombre de la variable, y lo que nosotros definíamos como el valor de salida, de qué tipo es la función. En pseudocódigo lo poníamos al final, pero en C lo tenemos que poner adelante, el int. Me hace acordar algo con el main, después vamos a charlar un poquito el main, qué pasa con él, porque nosotros definimos int, main y paréntesis. Lo otro de la función es el return, que es el devolver, concretamente, y yo en este caso devuelvo la variable, ¿no? El devolver del pseudocódigo es el return, sin paréntesis, que devuelve a quien lo invocó la función. Acá le dejo el tema de la función para repasar, la función la estructura del para, con el i desde 2 empieza en 2 y es menor o igual que n, y con el incremento, ese incremento que el i más es incrementa de a 1. Incrementa de a 1. Fíjense que en pseudocódigo no tenemos incremento porque no es necesario. Cuando es de 1 no lo ponemos directamente. Bueno, ahora que tenemos el pseudocódigo, está bien, el algoritmo principal lo tengo que pasar a C, lo limpié un poquito el código, entró al revés. Limpié el código para ver cómo hacemos esto en lenguaje C. O sea, fíjense que ya me quedé únicamente con el lenguaje C. Acá está lo que le decía el int main. El main, que es el algoritmo principal en C, también se podría considerar como una función. Una función que no envía ningún tipo de parámetro, no recibe ningún tipo de parámetros, ningún tipo de variables, y lo único que retorna es un cero. Se podría considerar de esa manera, pero para no confundirlo es el algoritmo principal. Para repasar diríamos el algoritmo principal, tenemos la librería,
Bien. El encabezado del algoritmo principal. Los comentarios. Siempre que tienen las dos variables son los comentarios. Bien. El print, que es el escribir. El scanf, que es el leer. Y la invocación a la función. Fíjese que esa variable que yo marqué ahí es la variable que estamos usando nosotros para mostrar el resultado. Reservo el espacio en el cartel y después, me faltó marcar acá el cartel que sigue, ahí está marcado. La variable que está primero, en el primer lugar, fíjense que es porcentaje i, que es entero, n, y tengo un segundo porcentaje i, que es entero, para la función. Entonces, la forma de mostrar la función es como si fuese una variable. Una variable que lo que está haciendo es invocar, diríamos, al resultado, concretamente. Bien, el algoritmo principal que teníamos antes, lo limpié un poquito para que quede bien acomodado, y tengo la función. ¿Y dónde va la función? ¿Cómo acomodo la función en general? La función la voy a acomodar, existen varias maneras en C, pero para nosotros la vamos a colocar, la vamos a ubicar arriba del main, abajo del include. ¿No? Todas las funciones van antes. En general, el concepto es que cada cosa que yo invoque, desde donde la invoque, lo que yo invoque tiene que estar antes. Fíjense que la función factorial está invocada en el algoritmo principal y yo estoy colocando antes la función. Si tuviera más cosas, siempre tengo que poner antes lo que voy a invocar en el algoritmo principal o en el subalgoritmo que lo estoy invocando. ¿Está bien? Entonces, concretamente, ¿cómo queda acomodadito? Lo limpié un poquito el código, pero fíjense cómo queda. El include, la función factorial, con su parámetro, el cálculo, el return, las llaves que abren y cierran la función, el int main, que es el algoritmo principal, la declaración de la variable int, y el cartel para cargar la variable que cargo, y el printf final que me muestra la variable, me muestra la función, el resultado de la función. Vamos a ver cómo queda esto en lenguaje C. Vamos al codeblock. Está bien, vamos a repasar a pedido del público. Vamos a repasar un poquito de cómo generamos un archivo. Cuando abrimos el codeblock, encontramos con esta ventana. Vamos a File. Está bien. Vamos a abrir un nuevo documento. Entonces, nueva fila. Como nosotros trabajamos en lenguaje C, directamente elijo el lenguaje C o C++, que está ahí marcado. ¿Está bien? Le damos OK. Me fijo que diga C, que elijo la opción C, no C++, la de abajo no, la de arriba. Siguiente. Le pongo el nombre que yo quiera ponerle. Ejercicio, en este caso es 5. ¿Está bien? En el puntito que está ahí al lado, le elijo en qué carpeta lo quiero guardar. En qué carpeta, si yo lo tengo, así que no lo voy a guardar. Y le doy finalizar. Bueno, acá me dice que como no le elegí una carpeta, me está diciendo que lo haga. Ahí le pone la ruta completa de acceso, le doy finalizar y me abrió el documento nuevo. Y yo acá puedo escribir el código que quiera escribir. Este es el código sí. Este es el código, este lo aprendí el otro día, de maximizarle el contenido. Y fíjense que está exactamente igual como estaba en la presentación. En realidad lo que hice fue escribirlo en PowerPoint y lo pasé al codeblock. Tenemos arriba la función, la declaración, los comentarios, un solo comentario que fue el nombre del ejercicio, el include, la definición del arreglo, perdón, la definición de la función, el parámetro, tal cual como estaba como estaba en la presentación. Fíjense que debería ser igual porque sí, copiar y pegar. Bueno, vamos a ver si funciona esto y cómo funciona. ¿No? Ya la compilé. Vamos a compilarlo por las dudas. Vamos a compilarlo con el engranaje y lo vamos a ejecutar. Me pide que ingrese un número entero. Vamos a poner el 5, que fue el ejemplo que usamos la otra vez. Bueno, menos mal que nos da igual, menos mal que nos da el valor que
que es el factorial de 5. Otra cosa que habíamos pensado para calcular era qué pasaría si yo cargo el valor 0. ¿Cuál es el factorial de 0? Cero. No. 1. 1, exactamente. Bueno, por lo menos anda bien. No me equivoqué en la codificación. Y yo le había dejado como tarea el factorial de 20. ¿Alguien lo hizo? Parece que no. El factorial de 20 me da este resultado. ¿Y está bien eso? No, se desborda. Está mal, primero porque es negativo. Y si estamos haciendo el factorial de un número positivo, cuando empezamos a multiplicar sucesivamente, va a dar siempre positivo, nunca puede dar negativo. Lo que pasa es que al multiplicar sucesivamente, 1 por 2 por 3 hasta 20, el contenedor que estamos trabajando nosotros se desborda. Entonces vuelve a cero. Entonces fíjense que da negativo, y esto es lo que charlábamos hace un tiempo largo, cuando empezábamos las clases, sobre el desbordamiento del contenedor. Como yo definí un valor entero, está bien, el entero me podía representar hasta 65.000 valores, y como son positivos y negativos, puede representar hasta 32.000 y pico. En el apunte de representación interna está esa parte. Y acá tenemos un ejemplo claro del desbordamiento. Me da el factorial de 20, me da un número negativo. Sobrepasó la cantidad de números que puede representar el contenedor. ¿Bien? ¿Alguna duda de la presentación de esta función factorial? Gustavo, ahí habían preguntado, por el chat, si no le faltaban llaves al for. Y en realidad ocurre que en el for, cuando el for tiene una sola línea, no es necesario abrir y cerrar llaves. Las llaves en realidad son para definir bloques de instrucciones. Y en general todas las estructuras, si vos tenés solamente una acción en el bloque de acciones, no es necesario utilizar las llaves. Por ahí, por cuestiones de practicidad, para no olvidarse, más que nada, las solemos incluir en todas partes, pero si hay una sola acción, no es necesaria las llaves. Pero ojo, porque si son dos acciones las que están en el for y yo no pongo la llave, solamente va a incluir el for a la primera línea. Y otro error que es muy frecuente y que ya podemos aprovechar este código para probarlo, Gustavo, es que, por ejemplo, en el for, cuando escriben la sentencia donde tienen los tres argumentos de inicializar el valor de i, e incrementarlo, etc., es muy frecuente que al final terminen esa línea o esa sentencia con un punto y coma. ¿Y qué sucede cuando apretamos un punto y coma? Que el for, bueno, ¿querés ejecutarlo y vemos? No, nada, no compila. Ah, Perdón. engañaste. Puede fallar, puede fallar. Ingreso el 5. El factorial de 5 es 6. Dice, bueno, una cosa media rara. Porque hay que ver de dónde salió, ese 6. Antes habíamos visto, que funcionaba bien, pero a ver, ¿qué ocurrió, estemos aquí? Lo que ocurrió es que el for se ejecutó, en este caso, 5 veces, con i variando desde 2 hasta 5, incrementándose en 1, pero no hizo nada, porque terminó en el primer punto y coma, y que encontró, porque se consideró como si fuera un for con una sola acción, donde la acción termina en el primer punto y coma que encuentra. Así que se repitió 5 veces, pero sin hacer nada. Y la línea que hacía la acumulación del producto, en realidad se ejecutó una sola vez. Entonces, acum, que valía 1, se multiplicó por i, que terminó valiendo el valor de 6 cuando salió del for, y por eso se mostró que el factorial era 6. No era el valor correcto. Así que es un error frecuente que también por ahí está bueno señalarlo en este momento.
Buenísimo. Así que sé que acá usamos el barra n para ir a la renglón siguiente y el barra t es para tabular. O sea, es para que separe un poquito más los espacios en una misma línea. Fíjense que tenemos, por ejemplo, en el scanf, el porcentaje ahí que es entero y el ampersand n. Y en el printf, cuando son enteros reales, no llevan ampersand. ¿Está bien? Fíjense que acá n no tiene ampersand. Y la función tampoco. ¿Sí? Son errores también que vamos arrastrando por ahí para poder ir modificándolo. A lo que decía Fernando, hoy en la clase de hoy, la variable, el parámetro es un parámetro de entrada, la función siempre devuelve un valor, o sea, ¿se puede usar variables globales, se puede usar pasaje por referencia? Sí, se puede. ¿Se debe? No, no se debe. Y los corregimos como mal. ¿Por qué? Afecta al funcionamiento del algoritmo. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿qué significa %i? O sea, ¿qué función cumpliría? %i de reserva el espacio para mostrar el resultado, en este caso para cargar en el scanf, por ejemplo, para cargar un entero. Es un entero. Porcentaje y entero. Ah, bien, 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 bien. Por Listo. lo tanto, es float, que es real. Porcentaje C es carácter. O sea, reserva el espacio para el tipo de variable que va a mostrar. Un por ciento con una letra más. ¿Vamos? ¿Seguimos? Que digo que veo el código. Vamos a ver una aplicación más directa. Vamos a ver la aplicación más directa de este ejercicio, que es el ejercicio 5, de la práctica 5, que aplica un poquito el concepto de esto. Es el número combinatorio. Me pide que haga un subalgoritmo que, dado dos números enteros, o sea, no uno, dos números enteros m y n, calcule el número combinatorio m por n. Y la cuenta es esta, es m factorial de m sobre, me faltó la línea ahí, no tengo para dibujar, a ver si me deja, no me deja dibujar, sobre factorial de n por m menos n factorial. En este caso, fíjense que estamos trabajando con una cuenta matemática, pero que ese cálculo factorial lo tengo que hacer antes de resolver este cálculo matemático. Algo de esto también está en la práctica, en la presentación de la clase pasada, mucho mejor desarrollado. Acá lo vamos a aprovechar para hacer el cálculo concreto. Insisto, falta la barra de división, n factorial sobre, ¿está bien? En este caso voy a tener como dato dos números enteros, para análisis combinatorio, ese es un dato del enunciado, y el resultado va a ser el número combinatorio de ese cálculo. El cálculo está ahí. La metodología que vamos a usar, acuérdense que nos pide que sea un subalgoritmo. ¿Qué subalgoritmo podemos usar para esto? ¿Qué tipo de subalgoritmo? Acuérdense que hay dos subalgoritmos. ¿Cuál podemos usar para esto? ¿Cuál sería conveniente? Porque podemos usar los dos. Función. Una función porque voy a devolver un único resultado. ¿Lo podría hacer como con subrutina? Perfecto, lo podría hacer como subrutina. Pero por ahora lo vamos a hacer como función. Les quedará como tarea y después para usar en las consultas, o si tienen dudas nos preguntan, hacerlo como subrutina. Yo elegí una función que recibe como parámetro, ya le aclaro acá el término, dos números enteros, los dos números que por algún lado lo he cargado, de algún lado se han incorporado al algoritmo. ¿Y qué tengo que hacer? Lo hice de un formato para que, la forma más larga que podemos llegar a trabajar. ¿Por qué? Para que ustedes vean la reutilización y para que después como tarea lo puedan optimizar. ¿Está bien? Entonces yo tengo que hacer el cálculo de m factorial, acuérdense la cuenta que teníamos que resolver, con lo cual tengo que hacer otras dos cuentas más. Calcular el factorial de n y calcular el factorial de m menos n. Y esta función, después de hacer esos cálculos, tengo que hacer el cálculo del número combinatorio. Tengo que resolver el número combinatorio. Y ese resultado tengo que devolverlo. En este caso, fíjense que voy a llamar
o puedo intuir que voy a llamar 3 veces a una misma función. Eso es una ventaja que tienen los subalgoritmos. El mismo código lo puedo reutilizar. Tengo un m, tengo un n, tengo un m menos n. Tengo 3 valores y son 3 valores distintos que le voy a poder mandar a la función. Entonces, para este cálculo tuve que poner algunas condiciones porque una condición venía en el enunciado, números mayores a 0, números positivos, pero para este cálculo también le tuve que agregar que es m mayor a n, para poder resolverlo, porque si no fuese así, m menos n va a dar negativo y el factor del número negativo no lo puedo calcular. Entonces, bajo estas condiciones, con esta metodología que planteamos, a ver cómo nos quedaría el subalgoritmo. Fíjense que en este caso tenemos una función com, le puse ese nombre, no me acuerdo si decía el enunciado del nombre, le estoy pasando 2 parámetros enteros, m y n, y lo que va a devolver va a ser un entero. Y este es el cálculo que yo lo defino muy largo. Defino 4 variables en los cuales hago los cálculos, y en cada uno de los cálculos voy a guardar el factorial, por ejemplo, de m en a, el factorial de n en b, calculo c, que es m menos n, calculo el factorial de c, bien, y por último, en e guardo la cuenta que tengo que resolver, que es a sobre b por d. Y devuelvo ese valor. O sea, a ver, insisto, esta es la forma más larga de trabajar. La puedo optimizar muchísimo, puedo hacer muchísimas cosas para optimizarla. Es más, estoy usando mucha memoria, pero a mí me interesaba que ustedes vean que yo estoy invocando a una función factorial 3 veces con 3 valores distintos. ¿Sí? Con 3 valores distintos. Podría haber juntado varias cosas. Por ejemplo, esa c que pongo, ese factorial de c, podría haber puesto m menos n en vez de esa c después del factorial, ¿no? O podría haber armado la cuenta en e, es decir, factorial de a sobre factorial de b por factorial de n menos n. O sea, podría haber armado un montón de variables, un montón de posibilidades para poder cambiar. Esta de por ahí es la más larga, la menos óptima, no sé si la menos óptima, pero quizás podríamos reducirla muchísimo más y lo podemos trabajar de otra manera. Pero a fines de la reutilización, la idea era que ustedes vean de esa forma. Esta es una función que obviamente de algún lado... tengo que definir variables, obviamente las variables que necesito, pues si no, no hubiese podido trabajar. Entonces, una vez que tengo la función, a ver desde dónde la llamo. A ver dónde la invoco a esta función. ¿Y esa función factorial? ¿Cuál es? Pregunta para todos. Esa función factorial es la que usamos en el ejercicio pasado. La voy a reutilizar. ¿Está bien? Pero bueno, antes del factorial vamos a hacer el algoritmo principal. Fíjense que el algoritmo principal también queda muy simple. 2 variables, una escribir para que ingrese 2 números. Ingreso n y m. Y escribo el resultado. Y otra vez invoco a la función enviándole como argumentos m y n. Y en el cartel ya pongo los valores, ¿no? Estoy mezclando los valores, pero siempre es m y n. Ahí me equivoqué, me olvidé de corregir algunos valores. Pero en este caso siempre muestra los valores correctos. Entonces, el algoritmo principal, el pseudocódigo, el subalgoritmo que hicimos recién con las cuentas. ¿Y qué me falta para terminar mi ejercicio? Me falta la función factorial, que la traje del algoritmo pasado, que la teníamos descrita, y ahora tengo los 3 algoritmos, tengo las 3 partecitas. Fíjense que esta es otra ventaja que tiene las subrutinas, los subalgoritmos, es trabajar modularmente. Trabajé por un lado el algoritmo principal, por otro lado la función combinatoria y por otro lado la función factorial. En realidad la función factorial la traje de otro lado, me la copié y pegué. Eso también se hace mucho acá, que es muy bueno hacerlo. Obviamente que hay que adaptarla para lo que nosotros necesitamos.
En este caso no tengo ningún problema. Y fíjense que la variable n que recibe como parámetro la función factorial, la función que la invoca, que es combinatorio, primero le mando una m, después le mando una n, le mando una c, que son valores que se fueron calculando independientemente de los valores que le manda. N siempre es la misma, es una variable, un parámetro local, una variable local de factorial, y no importa lo que le mande, siempre que sea entero, lo va a utilizar y va a devolver un resultado que es acum. Una vez que tenemos esto, bueno, vamos a ver cómo nos queda el C. La función factorial ya la teníamos. La función factorial, ¿se acuerdan que ya la hicimos y la probamos en el ejercicio pasado? La función combinatorio, fíjense que tiene dos argumentos. Los dos argumentos, cada uno va con su tipo de variable. Definí las variables que se puede utilizar, asigné, ahí hice el cálculo y devuelve el último valor. El cálculo final de la operación. Y mi algoritmo principal, que yo también más o menos adapté lo que estaba en el ejercicio anterior, ingreso dos variables, el scanf para leer las variables, el printf que muestra el resultado final. Entonces, para repasar, la función factorial, la pongo, fíjense que está arriba de combinatorio, ¿por qué? Porque combinatorio la llama, y el algoritmo principal está al final porque invoca a combinatorio y combinatorio invoca a factorial. ¿Cómo se escribe esto? ¿Cómo se escribe en lenguaje C? Bueno, me acuerdo de las condiciones, no nos olvidamos las condiciones que teníamos para hacer este cálculo. Primero, escribo la función factorial. Segundo, escribo la función combinatorio, com, y por último, en tercer lugar, pongo el algoritmo principal. Ese sería el orden que vamos a seguir nosotros. Insisto, existen otras formas, pero esta es la que siempre nos funciona y la que vamos a trabajar nosotros. En pseudocódigo no tenemos que tener esta precaución, pero en C sí lo tenemos que tener porque lo que yo invoque tiene que estar declarado antes de utilizarlo. Me equivoqué. Entonces, vamos a ver cómo nos queda esto en lenguaje C. Ya tengo acá, ya lo copié y pegué mientras estaba en la clase. Fíjense que tengo, primero que nada, a ver dónde estoy, acá. Vale. Ahí tengo el comentario. Acá tengo acá tengo bueno. Acá tengo el include. Acá invoco la función factorial. Declaro la variable. La inicialización. El for. Este for viene con, bueno, no me responde el teclado. Seguimos para abajo. La función combinatorio con sus dos argumentos. Perdón, con sus dos parámetros. Definido de antemano, los cálculos. Fíjense lo que le está llamando la función. Acá, esto está muy bueno. Fíjense que cuando yo selecciono una variable, en este caso función, que para poder nombrar una función siempre tengo que tener la precaución de respetar los mismos criterios que una variable, y para diferenciarlo, en algunos casos usamos una mayúscula en vez de una minúscula, como las variables. Y recuerden que el C diferencia mayúsculas y minúsculas. Fíjense que en este caso el CodeBlock me permite las variables, en este caso el nombre de las funciones, me las remarca todas iguales, todas juntas. A ver si marco combinatorio. Ahí marco combinatorio y abajo donde le invoqué. A ver qué pasa con la N. Esto nunca lo hice, ¿no? La N no me la toma. Como que marqué mal. No, la variable no me la toma. Entonces tenemos función factorial, combinatorio y el algoritmo principal. Vamos a ver si esto funciona. No recuerda un cálculo de combinatorio. 5 y 3 para hacer un cálculo rápido.
me da 10. A ver si da bien. Contrólenlo con la calculadora. O con un Excel. A ver si está bien. Espero que sí. Acuérdense que es el factorial, sería el factorial de 5 sobre el factorial de 5 por 5, no, perdón, el factorial de 5 sobre el factorial de 3 por 5 menos 3 factorial. Me parece que me equivoqué. No me gané a Zafar esta vez yo. Con lo que me gustan los santafesinos. Bueno, ahí sí, por ahí dicen que sí, que da 10. Buenísimo. Menos mal, porque si no me estaba preocupando ya. Vamos a ver qué pasa con el número grande. A ver, ¿se acuerdan que el 20 no podíamos usar, pero vamos a usar un 10 y un 1. A ver qué pasa. Sí, está bien porque es el factorial de 10 sobre el factorial de 1 sobre 10. Tiene que dar el valor. Bueno, ¿se entendió la forma de utilizarlo? ¿Cómo voy armando los bloques? ¿Cómo voy armando los bloques? Quiero seleccionar. Ahí está. Bueno, no está. Esta es la primera función. Esta es la segunda función. Y esto es el algoritmo principal. Ahí. Las tres partecitas. Y quedan muy armaditos, quedan mucho más entendibles, mucho más legibles para poder trabajar. Insisto, esta función, todos estos cálculos se podrían optimizar muchísimo. Les dejo como tarea, por ejemplo, yo acá podría haber puesto, a ver si lo puedo modificar ahora y me lo deja. Espero que no me cambie el valor, el resultado. Ahí comenté el valor. Y acá tengo que poner m menos n. ¿Está bien? Vamos a compilarlo. A ver si nos da. Que habíamos usado el 5 y el 3, ¿no? Sí. Menos mal, dio igual. Menos mal que dio igual. Por lo menos dio igual. No sé si está bien, pero dio igual. Eso puede hacerse porque se trata, digamos, de una función y son parámetros de entrada en una función y entonces yo puedo utilizar expresiones en algo, digamos, que corresponde, digamos, a un parámetro. En lugar de mandarle una variable, le podría mandar una constante, le podría mandar otra función o le podría mandar, digamos, una variable. Y lo último que se los dejo para ustedes es poder mostrar todo esto en una sola expresión. Estas tres líneas yo las podría escribir en una sola línea. Se las dejo como tarea para que ustedes la puedan trabajar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ojo que esto está bajo ciertas condiciones, números positivos y con m mayor que n. Si ustedes hacen el ejercicio 4, que es un lindo ejercicio, vamos a poder considerar otros valores también. Pero eso lo tienen que hacer ustedes como tarea y codificarlo ustedes como tarea. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tenía una duda. Antes explicó cuándo se usaba el ampersand y cuándo no. En el scan y en el printf. Sí. Vamos acá que se ve mejor. Acá. En el scanf, fíjate que las variables, que son enteras y reales,
siempre llevan un ampersand. Está bien. Y en el printf, no llevan. Ah, está bien. Listo. No lo había escuchado por eso. No, perfecto, ¿no? Está buenísima la pregunta. Son los errores muy comunes. Es más, la otra vez estuvimos renegando para corregir un error y el error era ese, que el printf tenía un ampersand y no nos dábamos cuenta. Claro. Listo, muchas gracias. No, Claro, por favor. podríamos probar, Gustavo, si le agregas, por ejemplo, una ampersand ahí y Acá. ejecutamos, claro, a ver ¿Verdad que qué. cuente el ampersand? Estamos en el factorial, ¿eh? Claro, el factorial, sí, también usemos el de factorial. De paso, después hacemos otras modificaciones. Ahí está compilado. Vamos a usar el de siempre el 5, que fue el ejemplo que teníamos siempre. Uy, da igual. Claro, el resultado da igual, está bien, pero si lo ejecutas otra vez, en realidad lo que te está mostrando ahí es, lo que estamos mostrando ahora es ampersand n, que es donde debería haber mostrado 5. Espera. No lo he visto, pero ahí está. Ahí está, dice, el factorial de 63, 56, 732 es 120. Algo que no tiene sentido, digamos, por ningún lado, porque es un número muy grande, el factorial debería ser enorme y resulta que da 120. Y en realidad, nosotros queríamos imprimir n, que n debería valer 5. Bueno, ¿qué sucedió ahí, Gustavo? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que como estamos mostrando una variable con un valor distinto, una variable de memoria, le estamos diciendo que muestre otro espacio de memoria con ese ampersand ahí adelante de la función. Estamos haciendo que no es un dato correcto, no estamos trabajando con el dato correcto. Claro, si nosotros ponemos el nombre de la variable n solo en el printf, lo que se va a imprimir es el valor de la variable. Ahora, en cambio, si nosotros ponemos ampersand n, en realidad lo que se imprime es la dirección de memoria de la variable. El ampersand lo que hace es traer o devolver la dirección de memoria de la variable a la que antecede. Entonces, ese 63.56.732 en realidad es la dirección de memoria de la variable n. Y cuando yo le pongo sin el ampersand, estoy mostrando, digamos, su contenido. El scanf le tengo que poner el porcentaje n, el ampersand, porque el scanf lo que necesita saber es la dirección de memoria donde va a guardar el valor que lee de teclado. Necesita saber dónde guardarlo, no necesita saber qué hay dentro. Entonces, por eso necesita el ampersand n para saber la dirección de memoria de la variable n. Ahora, en el escribir, en el printf, yo lo que quiero imprimir es el valor. Entonces necesito el contenido, no la dirección de memoria. Por eso, en el scanf se utiliza el ampersand y en el printf se utiliza la variable a seca, ¿no? Exactamente. Y una cosa que podríamos aprovechar, Gustavo, porque por ahí teníamos planteado a lo mejor otro ejercicio, pero va a ser muy largo. A lo mejor podemos aprovechar este ejercicio de factorial y, bueno, ya había probado que en el 20, si le imprimíamos el factorial de 20, daba cualquier cosa. Ahora bien, con las variables que tenemos definidas con nosotros ahora, con los tipos de variables que estamos utilizando ahora, ¿en qué momento deja de dar un valor más o menos correcto? ¿Cómo podríamos probarlo? ¿Podríamos hacer un for para mostrar, por ejemplo, todos los números, los factoriales de los números entre 1 y 20? Te escucho yo, ¿eh? Sí, esa le damos la pregunta. Sí. Por ahí podés modificarlo para para mostrar todos los factoriales entre 1 y 20. Independientemente, sin leer el valor del teclado, ¿no? Vamos a aprovechar acá. N igual a 1, punto y coma, N menor igual a 20, punto y coma, con N incrementando de a 1. ¿Está bien? Y este que no lo necesito, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a comentar. ¿Está bien? Y bueno, el cartel también lo vamos a comentar. Entonces, fíjense que hice. Hizo un para de 1 a 20, donde voy a mostrar el número
y voy a mostrar el resultado. Vamos a compilarlo. Fíjate que el comentario del scanf no quedó el característico. ¿Qué pasó acá? Ahí está. A ver ahora. Compiló. Anduvo bien. ¡Ah! ¡Qué desastre que mostró! Primero vamos a tratar de pensarlo de otra manera, ¿no? Vamos a mostrarlo por renglones. Entonces acá, al final, le agrego un... ¿dónde está la barra? Que siempre lo pierdo. Creo que es esta. No es esa. Vamos a copiar. Control C. Control V. Y vamos a agregar una N para que vaya al renglón siguiente, ¿no? Compilamos de nuevo. A ver ahora. Ahí sí está. Muy bien, ahí ya se ve cómo evoluciona el factorial, cómo crece muy rápido, con una variación de una unidad, digamos, solamente, ¿no? Entonces, vemos que el factorial de 10 ya da un valor bastante grande, son 3.600.000. Uh-huh. Y fíjense que el factorial de 19 da positivo, pero está mal. Claro, ahí ya debe estar, habría que verificar cuál es el último valor correcto. El 16. 16, sí, no sé, No parece sé, no sé. porque es muy parecido al valor de 15 y fíjate, No, el valor de 14 es más chico que el de 13, el de 13 es más chico que el de 12, así que me parece que el último factorial, El 9, ¿eh? el de 13 no es más chico que el de 12, puede ser el de 13. No. Bueno, tarea. Ahí está, ahí. Como tarea debemos calcular el factorial de... Pero vemos hasta qué factorial podemos calcular correctamente con estas variables. Y fíjense con qué pequeña modificación hicimos todo un algoritmo distinto, ¿no? Y tuvimos un montón de resultados distintos. Y una pregunta. Esta función factorial, ¿cuántas veces fue llamada para resolver este ejercicio como está ahí en la pantalla? Una. ¿Una vez? ¿Quién más? Otro número, a ver si me gano los alfajores. Estoy jugando por los alfajores ahora. Hasta ahora tenemos uno, gana uno. Bueno, parece que no. Ahí ya hay, Fíjense dónde está. ¿Cómo? hay 3 votos para 20. Me parece que van ganando, ¿no? Va a salir cara la vuelta, ¿eh? Exactamente. Hay 20 veces llamamos a la función. ¿Por qué? Fíjense que el for, yo no usé una variable i, como estamos acostumbrados a usarlo, usé una variable n. Y esa n recorre desde 1 hasta 20. ¿Cuántos valores recorre? 20 veces. Y esa n es reemplazada en el cartel y es reemplazada en la función. Entonces primero va a valer 1, va a valer 2, va a valer hasta 20, y esas 20 veces va a llamar a la función para calcular el valor y mostrar el resultado. ¿Sí? Profe, y también no se llamaría una vez más para el arriba de todo que dice factorial in n. Claro, pero esa es la definición de la variable. Ahí no lo estás invocando. Cuando decimos cuántas veces se llama, estamos preguntando cuántas veces lo invocás. Y la invocación es en el algoritmo principal, en este caso, que se escribe una sola vez, pero se escribe dentro de una estructura de repetición, que se ejecuta 20 veces.
Entonces ya estamos Perfecto. invocando 20 veces y con las 20 veces con valores diferentes. Así que las 20 veces se crea un espacio de memoria nuevo, se crea una variable n nueva en el espacio de memoria de su algoritmo, se le asigna el valor que corresponde, 1, 2, 20, etc. Y se ejecuta. Digamos. Y nuevamente cuando termina, llega el return macum, se devuelve el valor y se destruye digamos, el espacio de memoria, hasta que se vuelve digamos, a invocar. Gracias. Muy bien. No, nada. Bueno, ¿se entendió? Insisto que estas son bajo condiciones de las condiciones que están en el recuadro de abajo, ¿no? Para valores positivos y con m mayor que n. Les queda a ustedes como tarea hacer el ejercicio 4 y pensar este ejercicio con esa función factorial. ¿Mm? Con la función factorial del ejercicio 4. Se va a cambiar bastante el resultado, ¿eh? Va a cambiar bastante los cálculos que vamos a trabajar acá. Bueno, Gustavo, está buena la presentación, me parece que ya hemos llegado al final de la clase. Por Bueno, primera vez terminamos antes de la... sí, antes de sí, la- fuimos reajustando y sobre la marcha, hemos improvisando y llegamos justito, así que demos con los temas. Bueno, ya estarían presentados todos los temas de subalgoritmos, ya deberíamos arrancar digamos, con estructura de datos, pero bueno, eso después les confirmo bien si esto lo arrancamos este viernes o arrancaríamos ya la semana que viene probablemente. Vamos a ver cómo distribuimos digamos, las clases. Bueno, estén atentos a comunidades, entren a comunidades a ver la mensajería, porque bueno, ahí vamos a distribuir cuándo va a ser digamos, la tarea digamos, que tiene que recuperar, que va a ser pronto, ya estos días, si no se larga mañana, se largará digamos, pasado. Y bueno, la fecha digamos, y la hora digamos, de la próxima clase para ver cómo vamos continuando. Así que bueno, esto es todo por hoy y vamos a tratar de esta semana digamos, ir poniéndonos al día con las correcciones y con la subida de las clases que tenemos pendiente de lo que tenemos grabado. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.